Este es nuestro proyecto de base de datos. Nuestro primer paso fue crear una base de datos en donde la íbamos a usar, creando tablas y demás. En la creación de la primera tabla fue el departamento. Luego creamos tablas como fueron la de género, sucursal, tabla especializado, tabla de departamentos, de aseguradoras, etc. Cabe recalcar que cada tabla la creamos con llave primaria y cada tabla fue visualizada de forma inmediata. Aquí comienza el registro de los datos de las diferentes tablas de nuestra base de datos. Registramos datos en la tabla como fueron género, sucursal, departamentos. También registramos datos en la tabla de especialidad. Estos datos fueron, por ejemplo, en la tabla de especialidad, dermatología, medicina general, nefrología, oncología, entre otros. En la tabla de aseguradora pudimos registrar datos como lo que son los seguros ARS Humano, ARS Salud, SENASA, Universal, entre otros seguros. Seguimos registrando datos en la tabla de doctores, en la tabla de pacientes y demás tablas. Estos datos iban a ser presentados o visualizados posteriormente para su uso. Luego creamos la consulta avanzada para este modelo de base de datos, las cuales teníamos la pregunta cuáles eran los empleados de la clínica, que era la cantidad de empleados, la cantidad de doctores, de pacientes, la cantidad de doctores, de cuántos años tenían, entre otras preguntas. Aquí vamos viendo las consultas con los empleados administrativos y auxiliares del centro médico, en donde mostramos los empleados, nombres, cédulas, género, departamento, ocupación y demás información requerida en la tabla. Luego, ahora vamos a crear un Store Product para hacer un reporte parametrizado con Crystal Report. Viendo la consulta en la fecha realizada dentro de un periodo de tiempo, ya sea de una fecha X hasta la otra fecha insertada. Creamos una nueva vista para poder implementar el Power BI. Y acá los dejo con mi compañero. Ahora vamos a hacer un reporte en Crystal Report sobre la base de datos antes mencionada del hospital. Ese reporte se enlazó aquí con el Visual Studio. Como ven aquí el reporte, aquí se puso en una hoja de informe de consulta, se le puso su fecha de inicio, su fecha final, el número de registro, de imprenta y el monto total abajo y también el número de página. Todos los datos antes mencionados
se cargan aquí en esta hoja, como ven, el nombre del paciente, la fecha de la consulta, el nombre del doctor, consulta de qué es, y cardiólogo, etcétera, el seguro del paciente y el monto. Después esos datos se van a ver aquí de esta forma, como si fuera una impresión. Pero antes, para llegar aquí, hay que hacer un interfaz donde se indique la fecha de inicio y final, que es en este. Acá indicamos la fecha de inicio y final y le damos a generar reporte, y entonces se va a generar un reporte entre las fechas. Vamos a hacerlo rápido porque casi termina la clase. Por ejemplo, si yo ejecuto acá, entonces acá podemos poner la fecha, por ejemplo 2018, doy para atrás, 18 de enero, el 1, y acá 2020, porque esas son las fechas que pusimos en el SQL como un parámetro inicial. Y si le vamos a generar reporte, carga un poquito porque tiene que buscar todos los datos. Como ven aquí, el reporte se hizo y me dio las fechas de 2018 en adelante hasta 2020. Eso es un reporte de Crystal Report. Ahora les dejo con mi siguiente compañero después de una pausa. Aquí tenemos un reporte de consulta hecho en una hoja de cálculo de Excel. Como podemos ver, estos son datos extraídos de una base de datos donde tenemos los siguientes campos de consultas. En la primera columna tenemos lo que es el nombre del paciente, fecha de consulta, nombre del doctor, el tipo de consulta, seguro del paciente, y la sucursal y el monto de consulta. La primera fila, en la primera fila podemos ver de forma ordenada los nombres de las personas con su fecha de entrada, el nombre del doctor que los citó. Por ejemplo, podemos ver en la primera fila a Agustino Leimano. Su consulta fue el día 1 del mes de 2015 por el doctor Robert Ortiz Santos. Pude pasar a la hoja número 4. Aquí en la hoja número 4 lo tenemos de forma ordenada, donde podemos verlo en varios filtros de manera diferentes. Como por ejemplo en la primera, tenemos el total de consultas por sucursal, donde vemos el nombre del hospital y la suma o la cantidad de monto de consulta, o sea, el dinero se consigue. En el segundo ejemplo tenemos ordenado de otra forma distinta, de una forma que se puede apreciar la cantidad en la parte izquierda, en la parte derecha, en la parte abajo de las columnas tenemos los nombres. Y así sucesivamente lo tenemos ordenado de diferentes maneras. Le daré con mi siguiente compañero que estará explicando algunas partes. Sí, yo voy a continuar hablando acerca de los dashboard. Aquí tenemos lo que es dashboard, donde nosotros extrajimos la información que ya tenemos, mi compañera expuso previamente.
Como pueden ver, aquí tenemos lo que es un informe de consultas, en el cual nosotros agregamos 4 diferentes tipos de filtros, como son podemos organizarlo, filtrar la información por los autores, por la sucursal, por la consulta y por la organización de seguros. Como pueden ver, está ahí abajo. Si nosotros clicamos, por ejemplo, en Daniel Gómez Delgado, nosotros veremos que toda la información se va a reflejar solamente acerca de Daniel Gómez Delgado. También podemos hacerlo con lo que es la sucursal. Si nosotros clicamos en el Centro Médico Castellano de San Cristóbal, que es el último que tenemos ahí, vamos a ver todo lo que se realizó allá en esa sucursal. De igual forma, si nosotros seleccionamos el tipo de consulta, por ejemplo, la cardiología, que es el primero que tenemos ahí, pero que también nos va a salir reflejado toda la información relacionada a eso. Y así también, si lo organizamos por el tipo de seguro, ya sea el humano, el Renacer, cualquiera. Y si nosotros seleccionamos, por ejemplo, el monumental, nosotros podemos ver que va a reflejarnos todo eso. También podemos seleccionar varios filtros, por ejemplo, del doctor, de la doctora Daniela Bravo y del seguro monumental ya seleccionado. Y ahí se nos va a ver reflejado. Eso ya es para una formación un poquito más específica. Nosotros podemos utilizar estos filtros, lo cual nos va a ayudar a no perdernos ante tanta información. Bueno, hasta aquí llegó nuestra exposición de este gran trabajo sobre el manejo de datos y cómo utilizar los datos en distintas tecnologías para poder ver de manera más fácil, simple y entendible qué significa cada reporte y cómo se puede hacer para que las empresas tengan un mayor impacto en sus objetivos. Hasta aquí nos despedimos, Grupo 1, y ya saben, hasta la próxima.